Somos alumnos de primero y segundo de la ESO, Empresariales y Finanzas del Colegio San Cristóbal Mártir de Picassent y venimos a presentar nuestro proyecto de... En primer lugar, observamos la música en nuestro entorno y nos dimos cuenta que los niños pequeños no solían comer saludable a la hora del almuerzo. Entonces hicimos un brainstorming. Nosotros somos el equipo que fue a primero de primaria. Hicimos una actividad con 4 estaciones de aprendizaje. Cada uno tenía una actividad diferente por estación y tenía un dado de colores donde el verde era una alimentación saludable y el rojo una alimentación no saludable. La segunda estación consistía en clasificar alimentos entre saludable, no saludable e intermedio. Y la tercera era una pirámide que tú tenías que clasificar unos alimentos de calculina y ibas poniendo entre cereales, carbohidratos, etc. Para la cuarta trajimos alimentos reales y yo traje un plato, el cual estaba partido en 2, que eran alimentos saludables por una parte y alimentos no saludables por otra. Nosotros somos el grupo que fuimos a segunda de primaria y nada más llegar lo primero que hicimos fue hacer una exposición para explicar la fruta saludable y no saludable y luego hicimos 2 juegos. El primero de ellos consistía en adivinar la fruta que estaba escondida en una caja. Y el segundo era un memory de comida saludable y no saludable. Nosotros fuimos el grupo que fue a tercero de primaria y hicimos 4 actividades cada una. El primer juego fue coger una hoja en blanco donde los niños tenían 3 minutos para nombrar 6 alimentos saludables y 6 alimentos basura. El segundo juego fue un laberinto que teníamos que coger todas las frutas y llevarlas hasta la salida. El tercer juego fue un bingo de frutas y verduras. Nosotros nos hemos centrado en primero de infantil y hemos hecho un teatro que conciencia la alimentación saludable. Hemos escrito un diálogo, hemos creado unas marionetas